todo lo que podamos en el libro de Ruth. Ustedes se acuerdan que nos quedamos en una parte muy interesante del libro. Ahí nos quedamos. Estoy buscando aquí las tizas de la pizarra. Seguro que ahí tengo a Roberto, que eso, Roberto vale mucho más de lo que pesa en oro. Igual que todos ustedes. Lo que pesa en oro, lo que peso yo. De lo que pesa en oro, Roberto. Entonces, ¿algunos se acuerda, gracias mi querido, específicamente dónde nos quedamos, que fue la parte que ustedes se llevaron de aquí medio asombrados en la última clase, la última parte de lo que estábamos dando? Nosotros estábamos hablando de que Noemí y Ruth, su nuera, llegaron a Belén en el tiempo de la cosecha de la cebada. ¿Se acuerdan que nos quedamos ahí? Entonces, esa es una parte esencial. Quiero leer con ustedes unos poquitos versículos para ubicar nuestra mente esta noche en lo que vamos a querer adelantar. Ruth capítulo 3. Y mírenlo porque nos quedamos apenas llegando al capítulo 2 sin avanzar mucho. Y vamos a intentar llegar al capítulo 3 y 4. Por lo menos rozarlo con la verdad. Y miren lo que dice el capítulo 3 de Ruth en el encabezado. Después, versículo 1, le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿Están ahí conmigo? Diga fuerte el versículo 2. ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. ¿Y qué más dice? Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí a los pies, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Muy bien. Primeramente quiero apuntalar que el libro de Ruth es uno de esos libros de la Biblia que lo miramos en lenguaje alegórico. ¿Qué significa una alegoría? El lenguaje alegórico está usado en muchos pasajes de la Biblia, y la manera de entender Ruth es usando el método bíblico de alegorías. Está lleno de nombres de personas reales, pero cada una de las personas cumple un papel alegórico en la historia del libro. Hay en la Biblia el uso de alegorías. Jesús usó alegorías. Una vez le dijeron los discípulos al Señor: ahora hablas sin alegorías, porque el Señor acostumbraba a hablar con las muchedumbres en alegorías. Uno de los lenguajes alegóricos. Apunten el versículo, que no está en el folleto, Juan 16, 29. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Juan 16, 29. Este no está en el folleto. Apunten ese texto. O sea que el lenguaje alegórico es el lenguaje donde el escritor sagrado, inspiradamente hablando o escribiendo, no traza una línea clara de pensamiento, no explica todos los pormenores para hacer un contraste. Por ejemplo, el lenguaje alegórico aquí a mi derecha, una alegoría, un lenguaje alegórico con un lenguaje netamente literal. Si lo podemos hacer en contraste, o sea, diferenciarlo, tuviéramos el ejemplo de este libro de Ruth. Tiene un lenguaje que requiere estudio alegórico para hallarle significado a cada uno de los cuadros del libro. Pero también en contraste a ello tenemos, por ejemplo, Mateo 5, donde Jesús está hablando directamente, literalmente, del versículo 1 y se pone así, siguientes, sobre las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los de limpio corazón,
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese lenguaje no es alegórico, ese lenguaje es literal. Si tienes un corazón limpio, verás a Dios. Si lloras, serás consolado. Si eres pobre en espíritu, bienaventurados los pacificadores, lenguaje literal, porque serán llamados hijos de Dios, lenguaje literal. El lenguaje alegórico es aquel que usted no puede hallar en la Biblia una claridad lineal de expresión, sino que tiene que estudiar, comparar para ver qué significa. Por ejemplo, usted lee el Cantar de los Cantares, el libro de Cantares, por abreviarlo, y a no ser que su mente sea espiritual, usted va a hallar lo que el libro es. Linealmente es un libro plenamente erótico, pero estudiándolo con el lenguaje alegórico del libro, uno encuentra los tesoros más preciosos entre la unión de Cristo y la iglesia. Una palabra que vamos a tocar hoy durante Conversemos con Booz. Traje a Booz para que lo conozcan y a Ruth también. Lo van a ver aquí a los dos. Seguro entran ahorita por ahí por la puerta. Cuando los conozcamos a los dos, hay una palabra que se va a llamar intimidad, que es parte importante de lo que encontramos estudiando alegóricamente el libro de Ruth. El lenguaje alegórico también está, como ya dije ahorita, en las parábolas de Jesús. Señor, ahora tú estás hablando claro. Cuando él explicaba las parábolas a los discípulos, ellos decían, ahora tú estás hablando claro. No hay alegoría, porque él decía, por ejemplo, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan? Y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, no había profundidad, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y cuando uno oye eso, el que no tiene el Espíritu de Dios cree que Jesús está hablando de una conferencia de agricultura, para agrónomos. Pero cuando uno lo lee, se da cuenta que es el lenguaje alegórico. Jesús acostumbraba. Ese lenguaje alegórico en los labios de Jesús a veces era juicio. Él dijo que por juicio les hablaría por parábolas para que oyendo no oyeran y viendo, ¿se acuerdan? No vieran y no se convirtieran porque tenían un corazón endurecido. Pero a veces era que no había nivel en la congregación para entender una verdad y se la ilustraba con un lenguaje alegórico que hasta un niño podía entender por lo menos lo que estaba diciendo el Señor. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, Ruth cabe dentro del lenguaje alegórico desde el punto de vista de su interpretación. Quiero que, si esto sirve, lo anoten. Ruth no es un libro alegórico, es un libro histórico. A ver si me estoy explicando. Ruth es histórico, pero la interpretación gloriosa de los tesoros que están allí tiene que hacerse con interpretación alegórica. Porque definitivamente el Espíritu Santo estaba dándonos unas tremendas clases de Cristo, de la iglesia, con un nivel de profundidad que después de haber pasado con ustedes unos días en Ruth, tengo que decir esta verdad. En todo el Antiguo Testamento yo no tengo en la Biblia nada más explícito de la unión de Cristo y la iglesia que el libro de Ruth. No hay nada. Es lo más grande que hay. Usted dirá, pero pastor, es una cápsula de 4 capítulos. Sí, allí están los tesoros más hondos de la iglesia gentil fusionada con la iglesia judía, que es una de las doctrinas del Nuevo Testamento, que Ruth lo presenta históricamente, pero que el que lo lee solo literalmente no entiende que se está fusionando la iglesia gentil con la iglesia judía, como vamos ahorita a ver cuando alegoricemos la interpretación de la historia de Ruth. ¿Me estoy explicando bien? Entonces quiero que noten eso con cuidado. Por eso, una de las soluciones a este nivel de estudio, que por supuesto es un nivel de estudio muy profundo de la Sagrada Escritura, tiene que hacerse primero en oración. ¿Cómo? Orando mucho que el Señor te muestre el texto.
¿Cuántos aquí oran porque el Señor le muestra el texto? Dijo el salmista, abre mis ojos y entonces miraré las maravillas de tu ley. La Biblia no se entiende completamente con la mente humana nada más. Hay cosas que se entienden con la mente humana en la Biblia porque están reveladas. Pero la profundidad de la Biblia, los tesoros de la Biblia, se entienden cuando se le pide a Dios que nos abra los ojos. Entonces uno puede ver cosas que no se ven linealmente. Segundo, para entender el lenguaje alegórico hay que leer completo varias veces el trozo de la escritura que estamos mirando. Ahora yo tengo una panorámica un poquito más grande, yo en este caso, porque he estado con ustedes estudiando Ruth. Para venir aquí he tenido que pasar por encima, por debajo, por la izquierda, por la derecha, mirándolo con luz verde, con luz roja, con todas las luces, con todos los focos. Y ahora tengo un poquito de más panorama de Ruth porque me he leído el libro, por supuesto, no es un trabajo difícil, me tiene 4 pequeños capítulos, varias veces, y ahora leerlo y leerlo y leerlo en oración, pues tengo una panorámica mejor de la profundidad que está por debajo de la línea escrita. Como siempre aquí decimos, en la universidad también se enseña la Biblia, pero miren lo que obtienen de ahí. Dice el apóstol Pedro que algunos tuercen la Sagrada Escritura porque no la entienden, y la tuercen porque no la ven, la tuercen porque no están mirándola con ojos espirituales. Eso le pasa al inconverso, ¿verdad? Entonces miren esta noche conmigo un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Ahí tienen el folleto. Ustedes van a ir marcando conmigo los puntos que yo marqué en el mío, que son los más sobresalientes, de modo que podamos avanzar un poquito. En la página número 4, miren la página 4 donde están los secretos más sobresalientes del libro de Ruth. Noten que en la clase pasada, en su folleto anterior, nada más tenían como 5 nombres que les entregamos que componían el libro de Ruth. Ahora tenemos un poquito más de nombres porque estudiamos completo el libro, y están allí más o menos los nombres y personas de los que componen la historia literal de Ruth, que se entiende estudiándola alegóricamente para ver a Cristo y a la iglesia. Ahí está Dios, Elimelech, Noemí, dígalo conmigo, Noemí, ¿quién más? Ruth, ¿qué más? Orfa, todos los habitantes de la ciudad de Belén, ¿quién más? Booz, los ancianos de la ciudad, fulano, el pariente más cercano de momento, el mayordomo de los segadores, los criados, las criadas, los jóvenes, el padre y la madre de Ruth, Judá, Tamar, Fares, Raquel, Lea y las mujeres de Belén. Todos esos nombres y personas sin nombre como ese famoso fulano y algunos más que yo no vi están allí metidos en estos 4 capítulos. Como ustedes pueden ver, a Ruth enlaza Génesis con su propia historia, porque ahí tienen por ejemplo a Judá y Tamar y Fares, que pertenecen a Génesis 38, ¿verdad? Y ahí tienen a Raquel y Lea, las esposas de Jacob, que también están por allá por Génesis a mitad del libro, un poquito antes de la mitad de Génesis. Ahí están, cómo Ruth junta todo eso para darnos un esbozo completo de lo que el Espíritu Santo quería decir. Muy importante que también entendamos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Nunca le pasemos por encima a un libro aparentemente complicado de la Biblia. Léalo, estúdielo, conózcalo, porque definitivamente le va a hacer bien meterse en alguna complicación en la Biblia. No hay ninguna contradicción en la Biblia. Todo lo que está ahí está sin contradicción. Solamente que nuestra mente finita no alcanza a veces, sin revelación clara, a ver la profundidad. Por eso les traje este montón de personajes que allí están. Pasen la página para adelantar y no repetir casi nada o nada de la clase anterior. Solamente que en la página 11 le añadimos, noten que en este folleto, que va a ser casi el último, tenemos a Ruth explicado por capítulos. Capítulo 1 con todos los puntos, 1, 2, 7, 8, 10. Capítulo 2 y todos los puntos otra vez en el 1 hasta tanto. Capítulo 3, están hechos por capítulos para poder entender mejor. En la página 11, en el punto 10 de la página 11, ¿están ahí conmigo? A mitad de página aparece la conversión de Ruth. Vamos a leer fuerte lo que ella le respondió a Noemí. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo,
y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. ¿Qué más le dijo? Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y ahí aparece lo que no estaba en el folleto anterior, algo desgranado sobre este voto que le hizo Ruth a la suegra. Ambas ahora eran viudas. Era viuda la suegra y también era viuda Ruth, como ustedes saben. Noemí era viuda de Elimelech y Ruth era viuda de Malón, uno de los hijos de Elimelech con Noemí. Ahora, miren que le puse ahí que hay 7 componentes. Pongan al lado del voto, ponga 7 componentes. Escriba eso. Porque son 7 componentes del voto que le hizo Ruth a Noemí. Así que el voto de Ruth tiene 7 componentes. Le digo en el sentido, iré por tu camino. Porque le dijo, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Después le dio a entender, viviré en tu mismo hogar. Y donde quiera que vivieres, viviré. ¿Qué más? Seré parte de tu pueblo. Le dijo, tu pueblo será mi pueblo. ¿Qué más le dijo? Tendré tu mismo Dios, porque le dijo, tu Dios, mi Dios. ¿Qué más le dijo? Moriré, quiten una L que sobra ahí, en el mismo lugar de tu muerte. Donde tú murieres, moriré. ¿Qué más le dijo? Seré sepultada en tu mismo sepulcro, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada que, fuera el séptimo, seremos inseparables. Solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Una pausa para decir que el mundo cristiano necesita gente leales de la talla de Ruth. Hay mucha deslealtad en el mundo hoy. Soy fiel por un tiempo hasta que me cansé de ser fiel. Pero ustedes encuentran en esta liga, ustedes encuentran a una nuera que en la relación más estropeada a través de la historia aparece entre suegras y nueras, y respectivamente al revés también. Hay un voto de lealtad. Así que linealmente veo a Ruth haciendo un voto de lealtad a la suegra, y tenemos una lección que aprender. Dios nos llama a ser leales. A ser leales. Un ejemplo de personas leales fue la amistad entre Jonatán y David, ¿verdad? Que llegó a ser tan sumamente íntima, una palabra que veremos hoy muy fuerte en esta conferencia, que le dijo David a Jonatán, mejor me fue tu amor, el amor del amigo, que el amor de las mujeres. Una amistad indivisible. Pobre Jonatán no logró su cometido porque le dijo a David que él sería señor junto con David, segundo después de ti, pero no lo logró a causa de la muerte prematura por parte de lo que pasó con él. Pero hay una amistad, había un enlace irrompible entre Jonatán y David, y ese es un ejemplo de lealtad. Ahora, miren lo que dice abajo, que es parte del secreto. Después del punto 7, potencialmente, por cuanto Booz estaba directamente incluido por el Espíritu Santo en la historia de Noemí, esta es la revelación de una verdadera decisión por Cristo, nuestro Booz. Para explicarlo mejor, a Noemí se le está revelando sin que ella lo supiera. ¿Cuántos recuerdan lo que decimos aquí a veces? Muchos de los escritores en la Biblia no tenían luz clara de la dimensión de lo que estaban escribiendo y de la dimensión de lo que estaban diciendo. Montones de ellos. Y pongo siempre el ejemplo de aquel Isaías con un megáfono eléctrico parado en la plaza de Jerusalén. ¡He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo! Y llamarán su nombre Manuel. ¡Qué barbaridad, tamaña locura! ¿Qué sabía Isaías que estaba hablando de una dimensión tan clara? Porque las vírgenes no conciben. Era una plena locura. Pero lo que estaba diciendo, aunque él no lo veía ahora, era una dimensión tremenda del Mesías. Ahora, a Noemí se le muestra, se le hace claro a Noemí, a través de
las palabras de Ruth, la revelación profundísima de lo que significa una verdadera decisión por Cristo, que es nuestro Booz. Ruth estaba hablando sobre su lealtad a Noemí, pero el Espíritu Santo estaba hablando del propósito que tenía Dios con Booz y con Ruth. Ahí está la aplicación. La iglesia debe decir lo mismo a Cristo. Seguiré tu camino. Miren las palabras que dijo Ruth. ¿De qué tamaño eran? ¿A quién representa Ruth en la historia? A la iglesia gentil. ¿A quién representa Booz? Noten otra vez para ver si no lo hacemos tan difícil. Que Ruth le está diciendo esta palabra a Noemí. Pero ni Ruth ni Noemí saben con luz clara que Booz estaba involucrado en la historia. ¿Me expliqué? Amén. Entonces, dentro del lenguaje literal de que hay una nuera hablando con la suegra, en el lenguaje alegórico, al mirar bien el libro, entendemos que cuando Ruth le dice a Noemí, seguiré tu camino, a donde quiera que tú vayas yo iré, lo que está diciendo sin saberlo Ruth, es que en el camino de Noemí habría un pariente cercano con quien Ruth se iba a casar e iba a seguir su camino. Y no sabía Ruth que ese Booz, por supuesto que no lo sabía, sería un tipo de Cristo. Y no sabía tampoco Ruth que ella era un tipo de la iglesia gentil. Entonces, entre líneas, lo que estamos mirando es la iglesia diciéndole a Cristo, seguiré tu camino. ¿Estamos allí? Amén. Haga una pausa para decir esto que dijo Cristo una vez. Si alguno quiere venir, ¿qué dijo? Esa es la palabra de Ruth, seguiré tu camino. A donde quiera que tú fueres, iré yo. Pero no es Noemí quien va. Es Booz quien va. Está un poquito hondo. Un poquito, o poquitísimo, o muchísimo. ¿De lo que la visto? ¿Cuántos lo vieron ya? Entiendan que Ruth no es pariente cercana de Booz. El que es pariente cercano de Booz es Noemí, a través del esposo que era Elimelech. Entonces, cuando Ruth está hablando que es moabita con Noemí, una judía, cuyo esposo es Elimelech y el esposo es judío, estamos viendo en potencia, potencialmente hablando, a Ruth, la iglesia gentil, hablando acerca de lo que le vendría de Noemí, el pariente cercano. Noemí llamó nuestro pariente cercano. Entonces, tenemos que seguir como Ruth el camino de Cristo. Dos. Ese no es el fulano. No, este no es el fulano. Este es el Booz. Voy a adelantarle esto para que vayan entrando en cuadre, porque estoy hablando despacio porque sé que es hondo. En la historia, apúntale una esquinita, aunque está puesto después en el folleto más claro, Noemí representa a la nación de Israel. Cuando leamos que Obed nació, el hijo de Booz con Ruth nació. ¿Ok? Dice la Biblia que las mujeres decían, ha nacido un hijo a Noemí. ¿De quién era realmente el hijo? ¿De Noemí? ¿Ella fue quien lo parió? Era de Ruth. ¿De quién era el hijo? ¿Quién fue la que le dio a luz a Obed? Era Ruth. Pero ha nacido un hijo a Noemí porque en la historia Noemí representa a la nación de Israel como depositaria del Mesías. Estamos cayendo en cuadre. Entonces, ahí está naciendo Obed, que es el del matrimonio de Booz, que representa a Cristo, con Ruth, que representa a la iglesia gentil. Ahora, después le dijo, estaré siempre en tu casa. ¿Cuál es la casa de Dios? Ahí se lo puse. Entonces los creyentes le decimos a Cristo, yo estaré siempre en tu casa. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Como ustedes saben, aquí la casa de Dios es de color blanco. Tiene un ceiling arriba. ¿Verdad que sí? Tiene sillas carmelitas, la casa de Dios aquí.
Algunos dijeron amén, otros dijeron que no. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Por eso los creyentes que estamos en la iglesia le decimos como Ruth a vos, potencialmente a través de Noemí, yo estaré en tu casa, siempre estaré en tu casa, siempre yo estaré en la casa de Cristo, que es la iglesia. Seré parte de tu pueblo, porque esta mujer gentil representa la iglesia, la otra parte de la iglesia es judía. Dice la moabita, la gentil, seré parte de tu pueblo. No te quedes, seré parte. Si tu pueblo será mi pueblo. Ya había un pueblo, pero ahora Ruth entra a ese pueblo. Y esto marca más o menos en nuestra mente que ya había un pueblo, pero Ruth entra a ese pueblo. ¿Quién era el pueblo primero antes que los gentiles entrasen? Israel. Los judíos eran el pueblo, pero ahora hay una mujer que dice, tu pueblo, el que ya existe, yo iré a él y él vendrá a ser mi pueblo. Está explicado un poquito más abajo que la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles se cayó en la cruz del Calvario y ahora el pueblo judío está fusionado con el pueblo gentil. Ahora vos, que representa a la iglesia, a Cristo como cabeza de la iglesia judía, ahora tiene a Ruth en el pueblo. Ahora Noemí, que representa la casa de Israel, va a tener dentro del pueblo de ella, ya mudada para el pueblo de Noemí, que es Belén, es Israel, a una mujer gentil. Aleluya. Nosotros no calificábamos para estar allí, pero Cristo nos ha metido en el pueblo de Dios. De ambos pueblos hizo un solo pueblo. Por eso nadie tiene que hacerse judío, ni judaizar, ni guardar tal sábado, tal rito para alcanzar algún tipo de favor, porque nosotros en Cristo estamos en el Israel de Dios. Más, le dijo, tu Dios será mi Dios. O sea que el Padre de Cristo ahora es nuestro mismo Padre. Usted lee Juan 17, es Cristo orando al Padre. Pero ahora el mismo Cristo que ora a su Padre nos enseñó a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Tu Dios también será mi Dios. Quinto, tu cruz será mi misma cruz. Porque le dijo, ¿qué le dijo ahí en el punto número 4? En el 5, moriré en el mismo lugar de tu muerte. O sea, ¿cuál es la muerte de Cristo? La muerte de cruz. Romanos 6, ahí se lo puse, enseña, con Cristo estoy juntamente crucificado. Noten a la iglesia gentil hablándole a Cristo potencialmente en Noemí, tu manera de morir será la mía. El éxito de la vida cristiana consiste en morir con Cristo. Amén. Mientras este ego gordo y fuerte, terrible, lleno de orgullo fatal, no vaya a la cruz, no entendemos para nada la vida cristiana. Pero donde tú murieres, vos, allí yo moriré. Eres el pariente de Noemí. Si me estoy explicando bien, mientras Ruth le habla a Noemí, lo que el Espíritu escribe es que le está hablando al pariente cercano con quien Ruth después se casa. ¿Está lindo eso? Sí. Hermano. Pregunta, siendo vos una representación de Cristo, ¿viene a ser mediador también? ¿Mediador? Sí, y aquí hay una parte que lo enseña así, pero bien lindo, muy buen aporte. Sí, porque aquí aparece en el folleto. De que usted habló de que cuando Job habló, dice que haya árbitro entre nosotros. Dijo, ¿quién me diera que hubiera árbitro entre nosotros? Y después vi a Eliú que le dijo que haya un mediador también entre nosotros, como dicen 33, 23. Así es. Hay una parte que habla de vos como mediador de gracia. Número 5, yo iré con él a la muerte. Número 6, donde tú murieres, ahí seré sepultada. Eso habla del sepulcro de Cristo. Dice Romanos 6:4 que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Jesús fue sepultado no solamente porque tenían que sepultar aquel cuerpo ya crucificado por ley,
sino porque su crucifixión representa nuestra muerte con él al pecado, y la sepultura es lo que el bautismo, dice Romanos 6:4, significa. Por eso el bautismo cristiano no sirve si fuera por rociamiento, porque no ejemplifica lo que significa la sepultura de Cristo. Sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo, para que el viejo hombre, usted crea que está sepultado. Número 7, seremos inseparables. Solo la muerte hará separación entre nosotras. Ahí faltó la A. 2. Pablo enseñó que cuando llega la muerte física, estamos ausentes del cuerpo. Eso fue lo que dijo Ruth. Cuando nos muramos, estamos ausentes del cuerpo. Dice, pero estamos presentes al Señor. Entonces la muerte física no es para nada una pérdida. Ni más folletos porque veo manos que están sin todavía. Entonces estamos presentes al Señor. Ruth pertenecía a un pueblo pagano, pero ahora acepta al Dios de Israel como su Dios. Es muy probable que Noemí, su suegra, hiciera una buena influencia en Ruth con respecto al Dios de Israel. En la página 13, que está ahí a la derecha, en el punto 11 encontramos otra parte interesante. En Ruth 1:22, ¿quién le falta folleto? Bueno, la importante fecha en que Noemí y Ruth llegaron a Belén. En la pasada conferencia lo dijimos una parte ya, ahora añadimos otra parte. ¿En qué fecha llegaron Ruth y Noemí a Belén? Desde Moab, al comienzo de la siega de la cebada, y enseñamos que ese mismo era el tiempo de la Pascua, cuando mataban el cordero de la Pascua. Ahí venían las dos enlutadas, sobre todo Ruth la moabita, no cabía en el pueblo, no era parte de Israel, no les pertenecían los pactos y la promesa. Pero ahora Ruth viene a Israel sin merecimiento alguno, porque es gentil, con una historia terrible en su aval, pero cuando llega estaban celebrando la Pascua en Israel. Y eso tiene una gran importancia, porque cuando uno entra debajo de la cobertura de la sangre del Cordero, ahí se acaba la desgracia. Y entramos en un pacto de bendición. ¿Se vale decir amén por eso? Pero la segunda interpretación está en la página siguiente, en la 14. Ahí aparece en azul. Es que Ruth la gentil llegó a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Asimismo, la iglesia gentil, que es lo que Ruth representa, vino a surgir al comienzo de los primeros frutos de la iglesia. Y ahí aparece, lo pongo aquí en la pizarra, la mención de la fiesta importante del Pentecostés. Es una fiesta judía, y Pentecostés es la fiesta de los primeros frutos. Primeros frutos. Por eso en Pentecostés, ¿ok? Pentecostés. Pente significa 5 y costés significa saco. Pentecostés. Traían los sacos de primicias a la casa de Dios. ¿Cuántos recuerdan eso? Aunque hay iglesias que lo practican, nosotros no lo practicamos como una ofrenda. No es parte de la enseñanza del Nuevo Testamento, las primicias. Cuando alguna gente lo quiere hacer, Dios lo bendice por hacerlo. Pero es una fiesta judía, las primicias. Y cuando ellos estaban trayendo el día de Pentecostés las primicias al templo, lo cual yo hallo bueno, solamente que no es una ordenanza del Nuevo Testamento, ese día ocurrió el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, y ocurrió ahora no de parte de los judíos, sino de parte de Dios, las primicias de las almas de la iglesia, el lugar en que se manifestó la iglesia. La iglesia estaba desde el Calvario. Cristo fue herido en su costado, curiosamente del mismo lugar que Dios sacó a Eva. Cristo fue herido en su costado después que estaba muerto, después que había consumado la obra redentora. Y algunos pintorescos intérpretes hablan del costado herido. No tiene relevancia teológica, pero es un dato curioso, que la iglesia estaba en Cristo desde el punto de vista de Dios, desde la mirada cósmica de Dios. Ya estábamos ahí.
Pero ¿dónde fue que se manifestó la iglesia la primera vez? Cuando aquel pescador de peces del mar de Galilea, ahora convertido en pescador de almas, predicó la cruz, predicó el mensaje del evangelio la primera vez, explicó el Calvario y las primicias fueron como 3,000 almas. Amén. Como Noemí y Ruth llegaron al comienzo de la siega de la cebada, así también Ruth, que representa la iglesia gentil, y Noemí, que representa la iglesia judía, la casa de Israel, llegaron al tiempo cuando la cebada estaba siendo cosechada, pero demoraba muchos días que terminara la siega. Y el libro termina sin decirnos cuándo acabó la siega y cuándo estaban ahí todavía ellas durante el tiempo de la siega de la cebada. La idea es que la iglesia judía tuvo su aparición en Pentecostés y la iglesia gentil tuvo su aparición en ese mismo tiempo de la cosecha, un poquito solamente más allá. Noten que la iglesia judía nace visiblemente en Pentecostés. ¿Quiénes se convirtieron allí? Judíos de todas las partes del universo que habían venido, siendo judíos, estaban en tierra extranjera, a la fiesta de los 5 sacos, de las primicias. Eran judíos. Pedro le predica: ustedes mataron al santo y justo. Y se convierten judíos primero, como 3,000. Unos días después matan a Esteban. El que dirige eso, el que apoya eso, es un joven llamado Saulo. Persigue la iglesia y la iglesia es esparcida por todas partes. Y hermanos judíos se van a tierras gentiles como Felipe el evangelista y se mete en tierra gentil la primera vez, en tierra de Samaria, y comienza a predicar en Samaria, tierra de gentiles. Y ahora, ahí casi seguido de que naciera a Noemí, nace Ruth. ¿Me estoy explicando? Sí. Está parabólico, ¿verdad? Apenas nació Noemí, a los días nació Ruth. Nació la iglesia judía en Pentecostés ese día, y ya después de eso nace la iglesia gentil a tal manera en Samaria que tuvieron que mandar a buscar a Pedro y a Juan para que fueran a poner las manos sobre gentiles ya cristianos por el mensaje de Felipe, para que recibieran el don del Espíritu Santo. Y enseguida hay un hombre en Cesarea, un hombre que es romano y es un centurión, no un cinturón. Oímos a un pastor, después yo corto esa parte del video, en estos días, cristiano, pastor de aquí, de nuestra área más cercana, que estaba en Israel, pobrecito, y grabó un video sobre este hombre que dijo: no soy digno de que entre bajo mi techo, pero di la palabra. Y el querido pastor repitió como 10 veces en el video, hablando de la importancia de la fe del cinturón. No era el cinturón, era un centurión, que significa que gobernaba 100 soldados romanos. Este hombre gentil llama a la familia y a los amigos, los reúne, y por primera vez en la historia, en manera oficial, aleluya, el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles, literalmente, sin que le pongan las manos y nada encima. Había nacido Noemí y ahora está naciendo Ruth, porque ambas llegaron al comienzo de la cosecha de la cebada, donde comenzaba la Pascua. Y ustedes recuerdan que 50 días después de la Pascua es que estaba la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primicias. Y un dato curioso es que el día de Pentecostés también coincidía con el día que el Señor le dio la ley al pueblo en el monte Sinaí. Esos eran fechas que el Espíritu Santo quiso unir, quiso enlazar. Allá surgió un pueblo. ¿Sabe cuándo fue que la nación de Israel nació? Porque ya eran familia a través de Jacob, ya fueron pueblo en Egipto. ¿Cuándo fue que la nación de Israel nació? Nació aquí, mire, en Sinaí, cuando el Señor les entregó estatutos y leyes. No existe nación si esto no existe. Puede ser pueblo, pero nación no.
Cuando el Señor le entregó leyes, estatutos, mandamientos y ordenanzas, lo que antes era una familia y fue pueblo en Egipto, llegó a ser nación. La nación de Dios desde el punto de vista de Cristo nació judía en Pentecostés y nació gentil en Samaria y en casa de Cornelio. Si me estoy explicando bien, diga aunque sea amén. Amén. Yo siento que están echando humo. Entonces, el misterio escondido está reflejado como sombra en el libro de Noemí. ¿En el libro? En En el libro de Ruth De Ruth. estaba escondido. No sé, ya dijo ahorita que Ruth no sabía que ella representaba a la iglesia gentil. Por supuesto que no. No había ni iglesia en ese El tiempo. misterio, la unión de los dos. Noemí no sabía que ella representaba el depósito de los judíos, Israel como nación. Booz no sabía que era un tipo perfecto de Cristo que trae a una iglesia gentil también a él cuando él es judío de nacimiento. Cuando él es de Belén, igual que Booz. ¿Qué sabía Booz de eso? Todos estos eran códigos de lenguaje alegórico maravillosos. Cristo se ha revelado. Cristo fue revelado y ahora lo entendemos aquí en el nuevo pacto, porque en el antiguo pacto, recuerda que estaba puesto allí, pero estaba como en código. No entendían ellos mismos la profundidad de lo que ellos estaban viviendo, sus vivencias, sus historias. A mí me llama la atención mucho que Dios puede tomar a una persona como tú, a sí mismo, y como yo, y tomarnos y hacer de nuestra historia una serie de lecciones para otros. Usted está construyendo lecciones para el futuro. A veces el Señor convierte en proverbio a gente santa. Los pone como ejemplo, como ejemplo de otros. Bueno, no me quiero ni emocionar. Si no, no termino. ¿Ok? Ahí llegaron, surgió. La aplicación de la página 14 es esta. Tenemos que pedir al Señor que nos haga ver el tiempo de la cosecha, ¿sí o no? Amén. Y que Él esfuerce nuestras manos para cegar el trigo, la cebada, o sea, las almas. Nosotros creemos que estamos en un tiempo de cosecha. Digan amén si lo reciben. Estamos oyendo, queridos hermanos, por todas partes cosecha. Las iglesias evangélicas creciendo, multiplicándose. Mi prima hermana, que llegaron hace, no sé, un año y pico de una iglesia muerta en New Jersey. Estaban aquí ellos por la Florida y una iglesia que estaba desahuciada por los médicos, estaba en terapia intensiva, estaba en ICU, ¿cómo se llama? ICU. Estaba allí bajando, sin economía, sin gente, sin nadie. Llamaron a mi prima, jovencita, y a su esposo, que estaban aquí ya en el país, por aquí por Orlando, para que fueran pastores en New Jersey. Una iglesia que tenía 30, 40 personas, con un templo como de 500 gente, con casa pastoral, todo pagado, porque una iglesia histórica allí, bautista, una buena iglesia bautista. Pero fue muriendo. No porque se murió la gente, sino porque murieron como iglesia. Le faltó el poder, la unción, la revelación de la palabra. Y ahora llegaron allí ellos y comenzaron a orar, a hacer ese mecanismo glorioso que funciona siempre, la oración. Ayer nos pasaron textos que ayer había 200 personas en el culto. Y la gente siendo sana, recibiendo milagros. Estamos en un tiempo de cosecha. Que lo podamos ver como lo vio Noemí y como lo vio Ruth. Y como lo experimentó Booz. Página 16. Ay, Dios mío. Página 15. Capítulo 2. Algunos parentescos entre Booz con Cristo. Al final de la folleto hay una tarea que tienen que hacerla, queridos, pero no se copien. Parentescos. El nombre Booz significa alegría, fuerza, agilidad, firmeza. Asimismo, la palabra que el Padre habló acerca de Jesús en su bautismo fue: este es mi Hijo amado en quien tengo. ¿Qué significa Booz? Complacencia. Lo que dijo el Padre de Cristo. 2. Booz era de Belén. Jesús nació en Belén unos 1200 años después de Booz. ¿Por qué nació Jesús en Belén? Porque Booz era de Belén. Por eso nació Jesús en Belén. Y el Espíritu Santo que estaba escribiendo la historia de Booz
sabía lo que Booz no sabía, que él era un tipo de Cristo, que se iba a casar con una iglesia gentil como tú y yo, y por eso el prototipo de Booz, que es Cristo, también nació en Belén, para que fuera Booz un tipo perfecto. Esto no está en el folleto, lo puede escribir en una esquinita. Se le llama tipo a algo que significa a otro, a alguien que su vida significa la vida de otro. Se le llama tipo. Y prototipo es la persona a quien este tipo representa. Ay, Dios mío, qué lenguaje. Se le llama tipo. Todos no son tipos. Hay también un prototipo. ¿Cuál es el tipo? Prototipo Booz. ¿Cuál es el prototipo? Cristo. Entonces, Booz, está fuerte, ¿verdad? Está caliente esto. Booz es tipo de Cristo. ¿Y Cristo? ¿Qué es Cristo de Booz? Díganlo fuerte. El prototipo de Booz es Cristo y el tipo de Cristo es Booz. Entonces, ahí tenemos la apariencia. De aquí para allá se llama tipo y de allá para acá se llama. Ahí está. ¿Cómo es, Amilo? Bueno, lo voy a dictar despacito, aunque sea la idea. El tipo es algo o alguien que sirve de figura. Lo pongo. ¿Y de qué más? Ok. El tipo, exacto, es algo o alguien que sirve de figura de algo o de alguien. Y el prototipo es la esencia real. Oye, que bien lo expliqué ahora. De esa figura. ¿Ya lo amarraron ahí? ¿Eh? El tipo, ¿qué cosa es el tipo? La figura. La representación de una figura o de eso. ¿Y qué es el prototipo? La esencia. real. El tipo puede ser como vos, un personaje histórico que él ni sabe que él sería un tipo de Cristo. Pero siempre acá cuando llegamos al prototipo, estudiando toda la Biblia, entonces a través del prototipo conocemos al tipo. A través del original se conoce la copia. A través del original se conoce la copia. Muy buen aporte ese. A través del prototipo es que conocemos al tipo. ¿Cómo yo conozco a Booz como tipo de Cristo? Porque Cristo nació en Belén y ya estaba escrito que Booz también nació en Belén. Yo conozco que Cristo también unió la iglesia gentil que antes no era pueblo y ya en Booz estaba en sombra que él se iba a casar con una mujer gentil. Ahora sí todo lo contaron, ¿verdad? Bueno, esto se llama universidad, tengo que ser así con ustedes fuertes, si no, pero ustedes son alumnos awesome, entienden perfectamente. ¿Ok? 3. Booz era rico, dice la escritura ahí mismo. Y Cristo es creador de todo y es dueño de todo. Todo fue creado por medio de él y para él. 4. El saludo que le daba Booz a sus trabajadores era este: Jehová sea con vosotros. Esto es un paralelo exacto con el nombre dado a Jesús al nacer, que significa Emmanuel, Dios con nosotros. 5. Booz llegó a ser el pariente cercano más inmediato, llegó a ser, no era, pero llegó a ser el más inmediato que podía redimir a Ruth de su viudez. Cristo se hizo nuestro pariente cercano al venir a esta tierra y tomar la condición de hombre. Fíjense que él no vino como Dios aquí, no dejó de ser Dios, pero vino como hombre. Cuando yo les hablo ahorita del zapato que le dieron a Booz, ustedes van a entender más al pariente cercano. Qué lindo ustedes son. Número 6. Booz estuvo dispuesto a tomar el lugar de un muerto. ¿Quién era el muerto? Malón. Para redimir su nombre y perpetuar su descendencia. Ahí está puesto en Ruth 4:10. Lo mismo hizo Cristo. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él tomó nuestro lugar y fue a la cruz para darnos vida. Esta clase está muy
Pero de Ruth era otro que murió. Pasó. Ahora cuando ustedes disparen eso por ahí para allá. Yo me estoy gozando porque yo disfruto la Biblia como ustedes también. Yo no estoy aquí como maestro, yo estoy aquí en la mesa también con ustedes, miren, comiéndome este bistec. ¿Ok? ¿Qué más? El número, ahí está, muy bien. Eso es un poquito, hay más que van a ver ahora cómo se parecen, pero es un poquito de rasgos. Mi hermana Daisy. Sí, también podemos ver que vos vino a rescatar a Ruth de la miseria, de la pobreza que tenía. Y Cristo vino a nosotros a rescatarnos de la miseria que teníamos, de la pobreza que teníamos, que era el pecado. Absolutamente bueno. Tremendo aporte de la hermana Daisy. Gracias, hermana Daisy. Yo digo Daisy por Daisy, porque yo lo leo en inglés. Eso vamos enseguida a tocarlo. En un puntico viene por ahí también, pero eso es un aporte muy importante. Estábamos en la... ¿Cuántos aquí eran miserables espiritualmente? Hermano, como yo veo gente en el mundo miserable, con tanta riqueza física, con mucha moneda, plata, pero en una miseria tan terrible, tan hundidos en ella. En la página 16, Ruth 2.5, hay una pregunta que ni la propia Ruth sabía responder. Mírala ahí en rojo en la Biblia. Y Booz, diga fuerte la pregunta cuál es. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Hay un error en la parte que viene ahí. El criado de los segadores. Borren criado y pongan el mayordomo. Esta es una copia que llevo a mi casa y lo que ustedes me digan que está mal, yo lo arreglo en la computadora para que el patrón me quede bien. Ok, no es criado sino mayordomo. El mayordomo de los segadores parece tipificar al Espíritu Santo. Escuchen aquí. Booz le preguntó al mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? ¿A quién representa Booz siempre en Ruth? Fuerte. A Cristo. Y él tiene, Cristo, Booz ahí en la historia, en código, tiene un mayordomo de los segadores, tiene un administrador de los segadores. Segundo prototipo. Sí, ahí el mayordomo es el tipo y el Espíritu Santo es el prototipo. Ustedes ya lo captaron. Ok. De los bienes venideros. De los bienes venideros. Muy importante eso. Ministro de los bienes venideros. Cristo, el Espíritu Santo siempre ministra a favor de Cristo y de su iglesia. El Espíritu lo sabe todo. Dice la Biblia, lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Por eso Booz le pregunta al mayordomo de los segadores una pregunta tan grande: ¿de quién es esta joven? ¿Qué significa la expresión, hermano Luisa, de quién es esta joven? Está preguntando quién es el dueño de ella. Claro. ¿Cuántos aquí han sido comprados por precio? Amén. Si saben esa pregunta, con ese amén, ya sabe de quién es esta joven. Amén. De Cristo. ¿De quién es esta joven gentil? De Cristo. ¿Sabe quién es el que nos dice a nosotros que somos del Señor? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿de quién es esta joven? Se lo preguntan al mayordomo. El Espíritu es el que sabe eso. Aunque la pregunta ahí está puesto, fue hecha de parte de Booz en manera informal, su respuesta tiene una trascendencia extraordinaria. El criado mayordomo de los segadores tuvo su propia respuesta en el versículo 6. Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Eso es lo que él sabía, no lo que el Espíritu sabía. Pero en verdad, el Espíritu Santo había determinado que Ruth llegara a ser la bisabuela del rey David y por tanto del linaje del Mesías. La respuesta del mayordomo ahora es: Ruth es de Cristo. Amén. ¿De quién es Ruth? De Cristo. ¿Cuántos aquí son Ruth? Amén. Yo. Amén. Yo soy Ruth. Entonces, ahora el Espíritu responde: ella es de Cristo, él la compró con sangre. Nuestra identidad no radica en lo que la gente diga de nosotros, sino en lo que el Espíritu Santo ha dicho sobre nosotros en la palabra. Aplicación: cuando caminamos con Dios y vivimos de acuerdo a su voluntad, el Señor dirige nuestra vida y la va a llevar a hacer aquello que viene de acuerdo con su propósito eterno. Amén. Yo quiero para mí eso. Que Él tome la vida a mí y me dirija de acuerdo a su propósito. Amén. Muy bien, en la página todavía 16 al final, punto 4,
Ruth 2:8, Cristo nos exhorta a no amar este mundo. Booz le dijo a Ruth, no vayas a espigar a otro campo. Alábale si puede ahora. Ustedes están quecheando esto. No vayas a espigar a otro campo. Este es el campo de Booz. Aquí has llegado al principio de la siega de la cebada y del trigo también. No tienes que ir a otro campo a buscar un tipo de alimento que te vaya a hacer daño. No vayas a espigar a otro campo. Este es un llamado a la santidad y a la consagración. En la viña del Señor tenemos todo lo que necesitamos. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama el otro campo aquel, el amor del Padre, no está en él. Dicen los hermanos puertorriqueños que yo quiero mucho, que son cristianos sancochados. Significa, están en Cristo y a la vez están en el mundo. Si usted mira un poquito de iglesias en internet, se va a dar cuenta del sancocho que están haciendo con el evangelio. Parecen cristianos y parecen mundanos. Hay música cristiana y música mundana. Hay músicos santos y pagan a músicos de discotecas para que toquen en las iglesias evangélicas. En Miami está ocurriendo ahora mismo eso. El llamado de Booz. ¿Cuántos conocen a Booz aquí? No vayas a espigar otro campo. No vayas a espigar otro campo. Aquí hay espiga, aquí hay pan bueno. Aquí hay pan sano. Aquí la cebada va a ser triturada. En la cruz del Calvario van a moler, molido por nuestros pecados. Y va a salir de ahí pan de vida. En este campo hay pan de vida. Pero ese pan de vida viene de ser molido, triturado por el sufrimiento de la cruz. Dime, Wow. cómete ese pedazo, Hasta Carlos. que te manden la otra. El Señor es tremendo, ¿verdad? Bueno, no amen este mundo. En el punto 5, página 17.5 de Ruth 2:10, la responsabilidad de los siervos de Dios es sacar agua para saciar la sed del pueblo. Le dijo Booz a Ruth, y cuando tenga sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Cuántos de aquí son criados de Cristo? Ahí se está en un lenguaje muy bonito, también se le puse siervos, pero es doulos. En griego allá en el Nuevo Pacto es doulos, que significa esclavo. Hay unos siervos de Dios que dice, miren, dice Booz, que los siervos de Dios son los que tienen que ir al pozo a sacarle agua para dar a los sedientos. Gloria a Dios, eso es así. Tú me estás mirando así como que lo entiendes, ¿eh? Imagínense un pastor que llegó al púlpito vacío, no ha orado, no ha buscado al Señor, no ha estudiado la Biblia, ha visto 6 horas de televisión, de todo tipo de televisión indiscriminadamente, y llega al pozo. Hay una muchedumbre de gente que han venido a beber del Espíritu, pero el ministro no ha ido al pozo a sacarle agua a los que tienen sed. Hubo uno que él mismo en el agua y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, porque la gente necesita siervos que saquen agua del pozo y le den a beber a las ovejas. Usted lo puede ver en la historia de Moisés cuando llega a Madián. Ahí hubo ayuda de Moisés para ayudar a las mujeres a Séfora a sacar agua del pozo. ¿Okay? Usted lo ve antes en Jacob, al criado de Abraham, cuando llega allá a aquella tierra y él saca agua, por lo menos ahora que le den agua, y viene Rebeca y se cumple el vellón del criado de Abraham, y Rebeca saca agua del pozo porque ella era la pastora. Es Rebeca quien saca agua para que las ovejas de ella beban. Es Rebeca quien saca agua del pozo para darle a beber al mayordomo de Abraham. Entonces siempre Dios necesita hombres y mujeres que vayan al pozo, y cuando la gente vengan, ya los siervos tengan agua para dar. Amén. Yo me enfrío si pienso que alguna vez carezca de las aguas que la gente viene aquí a buscar. Quiero que ore por mí, que Dios me dé siempre el agua. Yo puedo ir al pozo. Al pozo se va
El mejor hora de ir al pozo, ¿sabe cuál es? En la madrugada. Usted va por la madrugada al pozo y las aguas están altas. Usted tiene que tirar la soga muy abajo en el cubo, ¿no? Tan altas las aguas de la madrugada. A solas con el maestro. Allá. Dios mío, si ustedes me dejaran acabar esta clase. Ok, ¿estamos allí conmigo? Bueno, hay que tener cuidado con la responsabilidad. Tenemos que ser siervos de Dios. Usted es padre, usted es madre, usted es abuela, abuelo, tío. Tiene un grupo. Sáquele agua a usted para que la gente beba. Mucha gente no sabe cómo beber por sí mismo. Tenemos que traerle agua. El punto 6 de la página 17 al final. Ruth 2.10, parte B. B significa la segunda parte del versículo, ¿verdad? El llamado supremo de la iglesia redimida es adorar. Ahí tienen a Ruth. Ella, Ruth, la iglesia gentil, representada en Ruth. Entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Fue lo que hizo Ruth cuando vio a Boaz. Ella bajó su rostro y se inclinó a tierra. La iglesia tiene aquí un llamado supremo a la adoración y a la gratitud por la gracia de Cristo que Él nos ha dado. La mayoría de las veces que la palabra adoración se menciona en la Biblia, incluye también el sentido físico de bajar el rostro e inclinarse ante Dios. Al final le marqué el Salmo 95:6 que dice: venid, arrodillémonos y postrémonos. Hablando de venir, adoremos, ¿se acuerdan? Arrodillémonos. O sea que mira aquí, cuando te vayas a adorar, aunque adorar no es algo físico, es algo del corazón, bíblicamente incluye el gesto reverencial de o inclinar la cabeza ante Dios, o inclinarnos ante Dios, o postrarnos. Bíblicamente es parte del gesto físico de lo que el corazón ya ha hecho. El cuerpo y el espíritu. Primeramente el espíritu y después también el gesto físico. Muy bien. Página 18.7. Ruth 2.11. La iglesia redimida está llamada a dejar la vana manera de vivir que hemos recibido de nuestros padres. ¿Cómo lo sé? Porque Boaz le dijo a Ruth: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, Malón, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. Aleluya. Has dejado a tu padre y a tu madre. Y ahí aparece el texto, primera de Pedro 1, 18 y 19. Habla de la vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. O sea que cuando ustedes leen en Ruth que ella dejó en Moab a su papá y a su mamá, y Boaz dice que estaban vivos los padres, ella lo dejó, significa al cristiano que abandona en Cristo la vana manera de vivir que nuestro padre Adán nos dio. ¿Qué es el evangelio? Abandono de la vieja manera de vivir que nuestros padres Adán y Eva nos dieron. Ahora tenemos la oportunidad de vivir una vida diferente que se vive completamente para Dios. Así que Ruth dejó el mundo para venir a ser parte del pueblo de Dios. Dejar al padre y la madre equivale en el nuevo pacto a dejar la vana manera de vivir. Es desprenderse de Adán. Punto 8, página 18. Ruth 2.12, punto A. Cristo nos habla desde el arca del pacto para darnos la bienvenida a su comunión íntima. Estas son las palabras de Boaz a Ruth. Jehová recompense tu obra y tu remuneración. Léalo fuerte, 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 otra vez. Fuerte. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has ido a refugiarte. Bajo cuyas alas has ido a refugiarte. Rápido, corrígeme, estoy diciéndolo mal. Bajo cuyas alas has ido a refugiarte. ¿Qué dijo vos? ¿Qué dijo vos? Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos está hablando desde el arca del pacto. Está hablando que Ruth ha venido. Es vos hablando. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Las alas que aparece aquí eran las dos alas de los querubines que tocaban una contra otro. Aquí abajo de las alas había un espacio. Desde ahí Dios se manifestaba glorioso con luz de noche y con nube de día.
y abajo estaba el propiciatorio. La tapita fina, ustedes saben eso muy bien, que tipifica a Cristo, que es nuestra propiciación por los pecados. Lo que me llama la atención es que vos habla como que Él está allá adentro. Y dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Si alguien lo agarró, es Cristo esperando a la iglesia y felicitando y encomiando a la iglesia, porque la iglesia ha venido al arca del pacto. Bajo cuyas alas ha venido. Noten que el sentido es que está hablando desde el lugar al que él se refiere. Alegóricamente, pero habla del lugar a que se refiere. Eso es una expresión muy tremenda. Ahí estaba explicado en azul lo que quedaba debajo de la sala de los querubines. El arca del pacto era el ¿qué? El propiciatorio. O fue la propiciación de Ruth. La redimió, igual que también Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Sabemos que cuando estamos en Cristo, el Padre nos recompensa y remunera. Pasen esa página, pasen a la página 20, es demasiado contenido. Y miren en la página 20 arriba, en el punto 10, Ruth 2:13. Señor, haz el milagro que se hizo en el reloj de Acaz, que ese reloj descienda algunos grados. La percepción que tuvo Ruth sobre vos. ¿Cuántos aquí conocen algo bueno acerca de Cristo? Si en la tarea yo le preguntara a usted, dígame, aunque sea 100 cosas buenas que sabe de Cristo, yo sé que ustedes pondrían por lo menos 120 y no serían como aquel que ya les conté que invité a predicar y para aliviarles, predica de Cristo, dice, pero se me quedaron los libros en Cuba. No puedo predicar nada de Cristo porque dejé mis libros en Cuba de teología. No sean así ustedes no son así. Ruth tiene su propia, mira aquí, Ruth tiene su propia percepción de Cristo. Primero, miren el texto, fuerte el rojo, fuerte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una. Primero Ruth vio a Boaz como su Señor, porque le llamó Señor mío. ¿Quién es tu Señor? Segundo, Ruth vio a Boaz como un dispensador de gracia. Ella dijo, halle yo gracia delante de tus ojos. ¿A quién se le parece ese? Ustedes no lo conocen, ¿verdad o sí? 3. Ruth vio a Boaz como su consolador. Porque ella dijo, a vos me has... Espérense, venme aquí. Por fin, ¿quién es el consolador? ¿Cristo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Dígame uno de los dos. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Escúcheme. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. ¿O Cristo? ¿Cuál de los dos? El Espíritu Santo. Primero es Cristo porque Él dijo, yo me voy, pero les enviaré otro. Ya, ¿verdad? Otro, porque había uno. Mujer, no llores. La que viene con el hijo muerto en Naín. Entonces ahí tenemos a Ruth viendo a Cristo como el consolador. Tú me has consolado. Cuarto, Ruth vio a Boaz como el que tiene palabras de vida. ¿Lo conoces aquí? Amén. Has hablado al corazón de tu sierva. Óigame, hablar al corazón de una gente es lo más difícil que hay. Ni cuando uno se enamora le habla el corazón a la gente. Uno le habla al oído, le dice palabras lindas. Manarru, ¿verdad que usted le dijo palabras lindas a su esposo? José Luis. Y él a usted, palabras lindas. Y le decimos palabras lindas al oído. Algunos malvados le dicen palabras lindas que son falsas a las mujeres cuya debilidad. Escuchen las mujeres que tienen que apuntarlo. La debilidad de ustedes es el oído. Está en la Biblia. El diablo habló primeramente a Eva, al oído. Viene un mafioso y dice, óyeme, tú tienes la nariz más linda que yo he visto en la tierra. Las mujeres son amantes de la mentira. No todas las mujeres son amantes de la Todas mentira. son amantes de la mentira. No, todas no. A ver, hermana, protesten rápido. Protesten, hermana. No, las mujeres cristianas saben discernir. Pero
Pero ella dijo, has hablado. ¿A dónde has hablado? ¿Sabe quién es la única persona que habla a nuestro corazón? Dios. Cuando Dios habla a nuestro corazón, nos dice explicaciones y cosas que con el cerebro no habíamos entendido. ¿A cuánto aquí le ha pasado eso? Hay una cosa que no entiendes, un panorama que no comprendes, una historia en tu vida que tú no sabes por qué te ocurre. Pero de pronto estás a solas con el Señor y te habla el corazón. Y te dice, este es el propósito, aquí está el plan, aquí lo tienes. Porque entonces Él habla. Has hablado al corazón, solamente el Señor. Y número 5, Ruth vio a Boaz como misericordioso. Porque dijo, yo no soy ni como uno de tus criados. Así que en la aplicación cristiana, abajo está puesto ahí completita, Cristo es nuestro Señor, Cristo es el Señor de la gracia, Cristo es nuestro consolador, textos y todo ahí para que lo tengan. Cristo tiene palabras de vida eterna y Él es misericordioso. Esa palabra ahí, en 1 Timoteo 1:2, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. 11. Cristo nos invita a su mesa a comer pan. No tengo tiempo con ese. Boaz, dígalo fuerte conmigo. Boaz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y ponga tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Ahí en la página siguiente, 21 arriba, detalle de eso que ustedes leyeron, detalles. Boaz era consciente de las necesidades de Ruth. Habla de que había llegado la hora de comer. Noten que la hora de comer quien la señala es Boaz, no es Ruth. ¿Está bien? Está bien literal. Está literal, pero el lenguaje es espiritual. Claro, él fue quien se dio cuenta que había llegado la hora de comer. Él es consciente de lo que nos hace falta. Antes de que Ruth lo sepa. Número 2, no tengo tiempo. En la expresión ven aquí, ¿están ahí? Boaz estaba invitando a Ruth a su mesa, la cual es un símbolo. ¿De qué? ¿De qué es símbolo la mesa? Mira la expresión, ven aquí, ya no es, la hora de comer llegó, arlata como pueda. Dijo, ven aquí, te invito a mi comunión. 3. Al decirle, come del pan, Boaz sabía qué tipo de alimento dar. Le mencionó qué alimento era. ¿Qué alimento era? No era una sopa. No era cebada hecha quaker. No era cebada cruda. No era cebada redonda. Era pan de cebada, porque está incluido que llegaron de Moab en el tiempo de la cebada ser recogida. Era pan de cebada. Otra vez repito, era pan que había sido antes de ser pan molido, triturado, puesto al fuego. Es el pan de vida. ¿Estamos allí? Ahora, entonces, si lo pueden ver conmigo, ¿verdad? Símbolo de comunión. ¿A qué hora? Come del pan. Ahí la llama. El punto 3, ¿verdad? Al decirle come del pan, sabía qué alimento. Es el pan de vida. Ahí aparece. Número 4. La frase moja tu bocado en el vinagre. Dos cosas. Aquí, ¿de qué bocado está hablando? ¿Qué bocado era? Rápido, ¿qué bocado era? Punto 3, era pan, ¿verdad? Ahora dice, moja tu bocado en el vinagre. No está puesto por gusto, esto está escrito. Representa un cuadro perfecto de Cristo, quien al ser crucificado le fue ofrecido vinagre. Tienen ahí toda la cita de que él le fue dado vinagre, pero Cristo no lo quiso beber. ¿Por qué Cristo no quiso vinagre cuando estaba en la cruz? Porque el vinagre en la antigüedad se usaba como un calmante para aliviar el dolor. Quizás por eso aparece que Cristo no quiso beberlo. Y ahí tenemos la aplicación de que Ruth venía con mucho dolor. Ruth venía viuda. Ruth venía amargada porque andaba con una suegra amargada. ¿Recuerdan que dijo Noemí cuando llegó a Belén? No me llamen Noemí, llámenme Mara. 2 veces dijo amargura. En gran amargura dijo, me puso el omnipotente. Ruth andaba con mucho dolor, pero ahora viene Boaz y no solamente le da el bocado de pan de cebada, sino que después que se lo da, le manda que lo moje en el vinagre.
La idea es, este mismo pan que te estoy Te dando va a aliviar. tiene adentro consolación que te va a quitar el dolor. Amén, gloria a Dios. Así como Cristo. Ay, qué hermoso es. Mi hermano, Pastor, y dígame una cosa, ¿ese vinagre, ese pan se le ofreció solo a ella o porque estaban a la mesa? un poquito más adelante están los segadores a la mesa. Ah, ok. Y cuando avancemos más, si el tiempo nos da, verán la diferencia entre una mesa y una cama. Ok, ¿Está bien? perfecto. Pero estaban todos en la mesa. Pero él no le dijo a nadie más, ven aquí, a nadie más, y come del pan, porque los otros no eran la iglesia. Ok. Ruth era la iglesia. Perfecto. Ven aquí a mi mesa, ven a mi comunión. Tengo pan, pero tengo un pan que lo puedes mojar en el vinagre. Este mismo pan te va a quitar el dolor. Amén, gloria ¿Cómo llegamos a Cristo? Heridos. ¿Cómo llegamos a Cristo? Hecho pedazos. ¿Cómo llegó Roberto a Cristo? Hecho trizas. ¿Cómo llegamos a Cristo? Hecho trizas. Pero en Él, que es el pan de vida, hay vinagre. Hay alivio para el dolor, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Segunda de Corintios 1, para que también nosotros podamos consolar a los que están en la misma tribulación, con la misma consolación con que hemos sido consolados por Dios. Ya no sé ni por dónde ir. Ok. Vos le digo a Ruth, le dio a Ruth el mismo nivel de derecho, déjenlo ahí, no tengo tiempo. Pongan el 7, punto 7. En la mesa de Booz, Ruth tenía abundancia de pan. Comió hasta que, vamos conmigo, hasta que ¿qué? ¿Y qué pasó después que se sació? ¿Y para qué servía la sobra? Aquí la tienen. En Jesús hay abundancia de pan. Porque él mismo dijo en la parábola de Lucas 15, en la casa del Padre, dijo el hijo pródigo. Yo me acuerdo que en la casa de mi Padre hay ¿qué es la casa del Padre? La iglesia. En Cristo, Él dispensa pan. Como Cristo, como pan de vida, nos es dispensado en forma sobreabundante. Igual que aquel pan sació, también Jesús sacia plenamente al que come. Él dijo, el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo, este es el Hijo del Hombre. Ahora escuchen esto. A página 23 arriba. Hay tanta sobreabundancia de pan en Cristo. ¿Cuánto comió Ruth hasta que se sació? Ahora miren, que en las dos ocasiones que Cristo multiplicó panes y peces, en las dos ocasiones, 4.000 y 5.000 personas, dice la Biblia, da el dato de que en ambas veces sobró. La aplicación, la expresión que alude a Ruth al decir y le sobró, nos enseña que el mismo pan de vida del cual nos alimentamos, que es Cristo, nos debe servir para alimentar también a otros. Cristo es el pan de vida, no solo para nosotros, sino también para los que están a nuestro dedo. Mire por qué lo sé. ¿Sabe qué dice el capítulo? ¿Qué hizo Ruth con el pan que le sobró? Se lo llevó a Noemí. ¿Quién es Noemí? El pueblo de Israel. ¿Están allí? Ella comió y se sació y recogió lo que le sobró y se lo llevó a Noemí. Lo voy a decir así en un lenguaje como está puesto aquí. ¿Cuál es el lenguaje este? ¿Por qué la gente no evangelizan? Ahí es la respuesta. No están saciados. El que está saciado siempre le sobra. Y ese capítulo enseña que la sobra no es para el sancocho de los puerquitos, es para compartirlo con el que no estaba en la mesa todavía. Porque Ruth se lo llevó a la que no estaba en la mesa. Sí, René, sí, así mismo, sí. ¿Eh? ¿Cómo es? Esa expresión de mano me gusta, chicos. Está comiquísimo eso. Entonces, si estás lleno de Cristo, siempre no solo Él te alimenta a ti, sino que te alimenta a ti para que saciado tú también tengas de eso mismo que tú comiste. ¿Qué le dijo Pedro al cojo en la puerta hermosa? Yo no tengo ahora mismo aquí plataneo, pero lo que yo tengo, esto que yo tengo es mío, pero aquí tengo otra parte y yo no me lo comí. Lo que tengo, ¿qué le dijo? Te lo doy. Párate en el nombre de Jesús. Y se paró el hombre y entró al templo y fue parte del pueblo de Dios. Le dice, apórtame eso, ¿cómo es? Que la mujer
que estaba pidiendo que sea de las migajas. Sí, Hay mucha gente que está afuera que están eso. buscando esas migajas. Mira qué lindo eso, Mucha la hermana gente dice. y En la- para evangelizar no estamos. La gente tiene, hay muchos afuera que quieren esas migajas. Dijo Jesús ahí, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Pero miren qué pasaje. En el pan de los hijos había sobra. Y la mujer se quería beneficiar de la sobra, como Noemí de la sobra de Ruth, porque esta mujer no merece la mesa. Pero ahora dice, sí señor, es verdad, yo soy una perrita, porque soy una gentil desde el punto del concepto de solo los judíos. En ese tiempo, Cairo de la historia, nada más Israel. Pero Señor, yo sé que hay una sobra ahí que si me das la sobra, la hija se me sana. Amén. Aleluya. Qué grande es saber que el Señor te quiere dar para que comas bastante y después le lleves a otro. Una de las cosas más lindas que yo he tenido dos experiencias con comer pan bastante y después tener para sobrar. Dos. Solo la cuento para estímulo porque estoy en una clase cerrada aquí, no estoy predicando en la iglesia. Ustedes saben que lo voy a hacer para ayudar. Dos experiencias con comer mucho pan y que me quede. La vez que estaba en ayuno un sábado entero ayunando para predicar el domingo y sentí aquí claro que Dios me retó. En el ayuno de hoy lee el libro de los Salmos completo. Y me puse a leer en alta voz en mi teléfono el libro de los Salmos completo, sin que faltara nada, del 1 al 150. En 4 horas, 20 minutos, leí el libro de los Salmos sin ir al baño ni nada, sin pararme. Estaba sentado en el piso, en ayuno, y leí el libro de los Salmos. Cuando me paré aquí el domingo no podía acabar de predicar. Domingo estuvo poderoso. Y yo quería parar, pero no podía. No había ninguna unción extra, no había nada secreto. ¿Qué me pasaba? Había pan. ¿Que yo tenía qué? Estaba lleno de pan. Estaba lleno y tenía. Entonces tenía que darle el pan a la gente. Y dos, una vez que prediqué en Cayo Hueso, mi iglesia amiga ahí en Cayo Hueso, y me quedé allí a dormir con ese pastor y venía para predicar aquí en la mañana, cuando era un solo culto antes. Y entonces cuando salgo de Cayo Hueso me doy cuenta que tengo 3 horas y pico de manejar. Digo, voy a hacer una práctica, pero no fue algo mío, yo sentí en el espíritu que era Dios. Y me puse a memorizar, o sea, a decir de memoria todos los textos que yo me recordaba de la Biblia, por orden, no salteado, sino por orden. Lo que me acordaba de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Número. Ya. Cuando llegué a Miami, 3 horas y media después, estaba nada más en el libro de los Salmos. Wow. Yo no sabía que había tanta Biblia dentro de mí, yo no lo sabía. Pero el Espíritu me comenzó a recordar textos de cuando era niño. No tuerzas el derecho, ni hagas acción de personas, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte así. Comencé a decir los versículos. No tentarás a Jehová tu Dios. No dirás falso testimonio. No considerarás a la mujer de tu prójimo ni nada de tu prójimo. Así comencé a ir a la Biblia ahí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, estuvo en camino de pecadores. Ahí diciendo todo lo que yo me acordaba que venía a la mente por el Espíritu de Dios. Llegué aquí y estaba todavía a la mitad de los salmos. No avancé nada todavía. Pero cuando llegué a predicar no podía parar. ¿Por qué? Porque Ruth se sació y le sobró. Y de lo que le sobró, se lo llevó a Israel para que Israel comiera. Israel era el pueblo, pero no estaba viviendo como pueblo. Pero esta mujer gentil le lleva comida a Israel. Mire qué lindo. Ahora los gentiles, ahora Ruth está llevándole comida a los judíos. Porque ahora hay más gentiles cristianos que judíos cristianos. Y tenemos que ahora ir a Noemí para evangelizarla con el mismo pan que nos hemos comido nosotros. Dice René que termine la clase ya. Bueno, están saboreando, ¿verdad? Muy bien. Página número 24, capítulo 3. Fundido, ¿verdad? ¿Eh? Yo te fundí. Pero ustedes tienen el folleto en la mano y tienen al Espíritu de Dios en ustedes, claro que sí. La cosa que les voy a testificar, porque esto glorifica al Señor nada más, es que nada que tengo aquí lo he estado copiando ni de internet, ni de una Biblia de comentarios. Son cosas que Dios me ha dado estando a solas con la palabra, para poder verla. Después entonces verifico lo que otros dicen. Nunca estudie la Biblia comenzando por comentarios. Escargue usted. Deja que el Señor te revele. Deja que te revele. Y después que te revele,
y escribe lo que te reveló, consulta con otros y te das cuenta que si fue el Señor el que te lo dio y también a otro fue el quien se lo dio, van a coincidir. Página 24 abajo, estamos ya en el capítulo 3. Tenemos en Cristo pureza, unción, nuevos vestidos y alimentos. Mira la recomendación que le hizo Noemí a Ruth para que fuera a la alcoba de Booz. ¿Qué le dijo? Fuerte. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer. El orden que dio Noemí a Ruth para ir a presencia de Booz fue: te lavarás, te ungirás, te vestirás tus vestidos e irás a la era. Este es el mismo plan que Cristo ha diseñado para su esposa, la iglesia. Amén. Primero, la esposa de Cristo, la iglesia, está llamada a ser lavada en la sangre del Cordero y santificada o purificada por la palabra. Luego está llamada a recibir la unción. Este tipo de unción, te ungirás con aceite, no parece indicar el bautismo del Espíritu aquí, parece indicar aceite como óleo sanador de las heridas. Te lavarás, tú estás herida, pero te vas a echar un ungüento que te va a sanar las heridas. Recuerden que el aceite era curativo, un bálsamo. ¿Ok? Te ungirás. No dice si era con aceite, no dice si era. Muy bien. Ahora, ¿qué dice más? Después recibe los vestidos de justicia y el manto de alegría. Ruth no merecía el vestido que le pusieron porque ella estaba vestida de gentil. Al ver a Booz, ella va a ser cambiada de vestido. El vestido significa justicia y el manto, que era parte del vestido, significa aquí, en el caso de Ruth con Booz, el manto de alegría. Y finalmente, la iglesia tiene el deber de descender a la era, es el término que se usa, descender a la era, lo cual indica tener una actitud humilde delante del Señor. La era era el campo donde estaban los sembrados, era un campo que no todo el mundo quería ir allí. Allí dormían los segadores en un lugarcito de la era. Algunos que saben del campo saben que a veces hay lugares, tiempo de cosecha, que duermen en el campo los obreros, duermen allí para cuidar la siega. Entonces, descenderás a la era, tendrás un espíritu humilde. Así que en Cristo, primero nos lavan con la sangre, después nos ponen el ungüento que sana las heridas con las que venimos del mundo heridos. Dios dijo este año que este año Él va a sanar las heridas. Amén. Reciba eso en el nombre del Señor. Amén. Número 3, después hay vestido de justicia y manto de alegría, porque ya la unción sanó las heridas. Y finalmente se recibe el espíritu de humildad para humillarse, porque lo que va a hacer Ruth es un acto de profunda humildad. Es brindarse ella a un hombre para que la redima. Y no era con morbo. No esperó que él viniera como debiera ser. Ella fue dada por orden de su Noemí, su suegra, que ella fuera. Era un acto de humillación. Tenemos que ser humildes. ¿Y de qué? Y mucha obediencia. Ella dijo: haré todo lo que tú me mandes. Y hizo Ruth como le mandó Noemí. ¿Ok? Punto 4. Ruth 3:4. La intimidad con Cristo es el nivel más profundo de la comunión. Lea fuerte en rojo ahí. Y cuando Él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y Él te dirá lo que hayas que hacer. Cuando el lecho es mencionado en la Biblia, y en tal mención del lecho es un cuadro matrimonial que es el que va ahora a surgir allí de Booz y Ruth. El Espíritu Santo lo está dando como un lugar de intimidad. Yo no entiendo eso. Poco a poco. Déjame quitar el lenguaje. Déjame quitar el lenguaje alegórico y lo voy a hacer completamente literal. ¿A dónde sentó primero Booz a Ruth? La mesa. En la mesa. La mesa es un lugar de comunión. Pero matrimonialmente hablando, la cama, el lecho,
no es solo un lugar de comunión, porque en una mesa puede haber 10 personas en comunión. Ahí está explicado más abajo. Pero en una cama hay 2 personas que no solo están en comunión, sino en intimidad. ¿Con este lenguaje se entiende? ¿O todavía? Como aquí no hay niños, lo puedo hacer. Ah, sí, sí hay niños. ¿No? Yo no lo puedo hacer más gráfico, ¿verdad? La cama matrimonial no es solo comunión, es plena intimidad. Ahora noten a Ruth yendo a la cama, a la alcoba, donde está Booz por orden de su suegra Noemí. Y ahora, ¿qué lugar estábamos? ¿En qué punto era? ¿Ah? Número 4, ¿verdad? Él descubrirá, te acostarás allí, y ahora está hablando de intimidad. Pasen la página 26. Como Noemí orienta a Ruth a descubrir el lecho, no, subrayen el lecho porque eso tiene que ver con intimidad de Booz, y acostarse a sus pies, el Espíritu Santo nos indica que la iglesia está llamada a vivir en intimidad con su esposo. Y ahora viene la explicación que di, y se llama para ponerlo en perspectiva. Cuando uno, ahí está puesto en la página 26 arriba. ¿Están ahí conmigo? Oiga bien la explicación para que capten la idea más, el cuadro más completo. Cuando uno invita a alguien a su mesa, lo está invitando a un lugar de ¿qué? De comunión. Pero cuando se habla de estar en el mismo lecho, se está hablando de un lugar de intimidad. Hay un hombre casado y una mujer casada en el lecho. Eso es intimidad. La mesa no es intimidad, la mesa es comunión. ¿Ya? Ese es el estilo de vida que Cristo ha diseñado para nosotros. Mira aquí, la mayoría, voy a ser muy benévolo. No la mayoría, gracias a Dios. Pero muchos cristianos solo conocen la comunión con Cristo en la mesa. Vienen a la iglesia, que es la mesa del Señor ahí. Todos estamos, todos somos cristianos, todos cantamos la misma alabanza, todos oímos la buena prédica del pastor que está en turno ahí predicando. Pero después que salimos de la comunión, donde puede haber mucha gente, nos hace falta una cosa que no se da siempre en la congregación, en el público, que se llama intimidad con Dios. Punto 2, para que lo vean claro. Cuando alguien invita a alguien a su mesa, pueden estar también otros invitados presentes, ¿sí o no? Sí. Pero cuando se habla de estar en el mismo lecho, en términos matrimoniales, solo hay 2. Ahí presento a Ruth en la cama de Booz, a la iglesia en íntima comunión con Cristo. A los pies del Señor. Por ejemplo, leemos en Lucas 5:16 que él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Cómo se llama eso que hacía Jesús? ¿Tener qué? Intimidad. Él oraba a veces con la gente. Él dijo a ellos: cuando ustedes oren, mis discípulos, oren así. Y oró con ellos: Padre nuestro que estás en los cielos. Una vez dijo al público: Padre, te alabo. Estas cosas las has puesto fuera de los sabios y los niños las tienen ahora. Sí, Padre, orando en público. Pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Yo amo la intimidad, lo íntimo y lo secreto. Tú amas la verdad en lo íntimo. 3. Cuando alguien invita a alguien a su mesa, sucede como cuando David invitó a Mefibosé a su mesa. Aleluya. En esta posición, sentado a la mesa del rey, los defectos que había en los pies de Mefibosé estaban cubiertos por la mesa. Y nadie notaba el caminar tullido de Mefibosé. Pero cuando se habla de estar en el mismo lecho, ahí no hay secretos. Oiga, ¿por qué no hay secretos? Porque en la intimidad con él, cuando nada más que hay 2, está Ruth y Booz solo. Ahora Ruth es usted como persona. Ahora Ruth soy yo. Daisy se admiraba, y también el hermano Roberto, de que ellos saben, aquí yo lo he dicho muchas veces sin pena, yo oro en un closet de mi casa, donde yo quepo. Ese es mi cuarto de guerra, como se llama la película, cuarto de guerra. Yo me tranco ahí. Mi problema ahora más reciente con ese cuarto de intimidad, se lo voy a decir en la siguiente clase. No lo veo interesado. Es que mi nietecita Abby, que mi esposa la cuida,
ya descubrió que abuelo ora en el closet. Sube la escalera y dice, ¡abuelo! Dime, Abby. Y entonces ella tanto me respeta que ella abre frescamente las puertas del closet, se me sienta arriba y se pone a hablar conmigo. Y a veces la hemos encontrado ella sola metida en el closet. Los niños, Qué buena memoria para ella. qué lindo es Dios. Los niños Amén. aprenden más de lo que ven hacer Lo que le dicen que de lo que se les dice que hagan. ¿Qué yo hago en el closet metido? Porque la sala de mi casa es grande, porque el teléfono suena en la sala, porque mi esposa está ahí en la sala, porque hay café con leche, hay café siendo colado y ese aroma entra profundamente y me voy del trono de la gracia para meterme en la cafetera del café y el gallo canta en la esquina y me hace falta un lugar donde yo me tranque. Solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Yo quiero la mesa, pero yo quiero más la intimidad. No hay secretos, porque yo le digo en la intimidad a Dios tal cual yo soy. Y en esa intimidad, Él me dice cosas que nada más se la dice a los que están solos con Él. Mi recomendación más lineal es: venga a la mesa, cante, adore, métase en los ministerios, sirva al Señor, ame a los hermanos, porque somos miembros de un cuerpo, pero tránquese solo, sin el marido físico y sin la mujer física. Tenga tiempo a sola con el Señor y usted sabrá lo que es bueno. Como el Señor te dirá: ahora entendí, ahora comprendo cosas que no veía antes. Y usted no ridiculiza que no ve, porque el que no ve es porque no tiene intimidad. En la intimidad no hay secreto. En lo físico, en el sexo de matrimonio es así, no hay secreto. ¿Okay? Los pies del hombre están ahí abajo de la mesa, tullidos. Todos están aquí, comen en la mesa, pero no ven que hay un hombre lisiado en la mesa. Pero en la intimidad no hay secreto. Todo se sabe, todo se conoce. ¿Qué hermana dice? Que ella fue el significado también de que ella fue allí donde estaba vos era a expresarle la necesidad que ella tenía. Estaba diciendo que se casara con ella. Es decir, que la iglesia siempre tiene que ir, como nosotros, a ir a la intimidad, a decirle nuestras necesidades. Exacto, muy buena apelación a la verdad. Fíjate que ella le pidió: redímeme. Le dijo uno a mí: cuando vea donde se acueste, fíjate qué santidad. Qué santidad. Hay una parte ahí que no tengo tiempo de explicarla. ¿Por qué vos le dijo antes que se hiciera de día, sal y vete? Porque cualquiera que pidiera razón de que había una mujer en la alcoba, ellos tenían la verdad que decirle, que Booz la respetó, porque ella se acostó a los pies de él y le dijo: hay un pariente más cercano que yo que él puede redimir. Si él no te redime, yo te prometo redimirte. Pero esa verdad que podían decir, no toda la gente la podía entender. Y es mejor que no tuviera que dar explicaciones que decirle: vete antes que se haga de día, porque muchas revelaciones que tienes del Señor, hay mucha gente que no la van a entender. Amén. Es mejor que te las guardes, que tengas intimidad con el Señor, que no le digas a cualquiera. Siempre digo esto: ¿por qué fue María, cuando quedó embarazada del Espíritu Santo, a ver a Elizabeth y no fue por toda Nazaret? ¡Hey! Quiero decirles el milagro que me ocurrió anoche. Vino el ángel Gabriel y me dijo que el Espíritu, porque nadie se lo iba a creer, nadie la iba a entender. Pero fue a ver a la única persona que la entendería, porque ella también había concebido en su vejez por un milagro del Espíritu Santo. En este caso con Zacarías, su esposo, que era viejito. Alábele si puede. Yo reprendo ahora mismo en el nombre de Jesús todo espíritu malo que se quiera manifestar. Ok, ¿están allí conmigo? Bueno, ¿dónde se acostó Ruth? A los pies. Me quedan 5 minutos. A los pies de Booz. ¿Qué significado tiene? Humillación. No solamente esa, que es verdad. Esta ahí es humillación, porque los pies no es un lugar más querido que la cara, que el ósculo, no. Es un lugar diferente, pero es humillación. Pero ahí aprendemos el sentido primordial que da la intimidad con Cristo, que es seguir las pisadas del Maestro. Estos son, dice Apocalipsis 14:4, los que siguen al Cordero
por donde quiera que va. ¿Qué hacía la iglesia a los pies de Cristo? O sea, ¿qué hacía Ruth a los pies de Booz? Queriendo que él la redimiera y que ella pudiera seguir los pasos de aquel hombre. Amén. Punto 5. La intimidad es mucho más que palabras. Lean conmigo en rojo. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino. ¿Cómo vino ella? Diga fuerte, fuerte. Calladamente. Y le descubrió los pies y se acostó. La intimidad con Cristo no es palabra. La hermana Luisa es una doctora en eso. En su libro que ella escribió, el que no tenga ese libro, hermano, levántame la mano. La jornada de un adorador. Usted debe pedirse a la hermana Luisa y comprarlo. Es el libro más grande. Y ustedes y yo hemos leído muchos libros buenos, pero ese es el más grande que yo he leído siempre sobre adoración. La hermana Luisa lo escribió. ¿Cómo se llama? La jornada de un adorador. La hermana Luisa lo escribió. Sí, Lois Acevedo. Entonces, es ella que está ahí. Entonces, levanta la mano, hermana Luisa. ¡Ella! Ella explica muy bien en su libro esto que pasó aquí. La adoración no es palabra. Yo, Robert, me quedo a veces insultado con, lo puedo decir aquí porque esto es universidad, con personas que oran así: Señor, yo te pido que tú bendigas. Es bíblico clamar. Es bíblico, como el siervo brama, yo también. Pero cuando se habla de intimidad, ya eso no es palabras. Ruth entró calladamente, ella no habló nada, se acostó en el mismo lecho, nivel de intimidad en que estaba Booz. Cuando quieras intimidad con Dios, no vayas a la intimidad, no vayas al closet, por llamarle a tu cuarto de cualquier manera, hablando tanto con Dios. Ya le has hablado, lo has alabado, lo has bendecido. Ahora quieres intimidad, cállate y déjalo que Él te hable. Y de vez en cuando Él te va a decir: mira, hey, aquí hay un punto que está mal. Hey, aquí hay un punto que está mal. Perdóname, Señor. Te prometo no hacerlo más. Te quiero decir que hasta hoy yo he sido un sinvergüenza. Tú sabes que he sido un descarado. Y algunos dicen que sí. Eso tú no lo puedes decir en el público de la iglesia. Pero usted se lo puede decir al Señor. Y cuando alguien tan sinceramente, calladamente, en la intimidad dice: no, soy un descarado, le va a caer una gracia encima que más nunca va a ser un descarado. La intimidad produce cambios profundos. Aleluya, si pueden. Aleluya. Tengo tremenda pena porque se me acabó el tiempo. Intimidad es más que palabra. Lo único que le voy a decir ahora mismo es lo del zapato. Página 34 y termino con el zapato. Con el zapato. ¿Quién tiene un número que se parezca al mío, que soy 9,5 por ahí? Un varón. Yo te el zapato tuyo, Junior, que ese me sirve a mí. El zapato de Junior me sirve a mí. Dame el izquierdo. Está muy grande. Este tipo es, Dios mío, qué zapato más grande. Parece como el zapato de un redentor. ¡Wow! Esto sí es una película. Tiren foto, tiren foto. Les autorizo que tiren fotos, pero no las publiquen en Facebook, porque tú eres inclinado a que lo den en Facebook. Ok, el zapato. El zapato es muy importante en la historia. Página número 34, ¿lo vieron? Al final, Ruth 4, 7 al 8. A Cristo le fue dado un andar de redentor. No lo tenía antes. Él no era hombre en la eternidad. ¿Están aquí? Cristo no era hombre en la eternidad. Él era Dios nada más. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que hacer, sino que se despojó a sí mismo. No de la divinidad, sino de la luz de su divinidad. Y se hizo hombre. Vino en forma de hombre, ¿ok? Él en la eternidad pasada no era hombre, era Dios nada más. Fue hombre a partir de la encarnación. Cayó en el vientre de María y ahí comenzó la encarnación, comenzó ahí. La kenosis, se despojó de su gloria y vino a este mundo. Bueno,
Ahí ponga arriba en rojo, 35 para acabar ya. Rojo fuerte. Había ya desde, pero fuerte conmigo, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato, se lo dio a Booz. Este pariente primero, al que se refirió ya antes en el capítulo 3, Booz, cuando habló con Ruth en la cama, le dijo, mira, hay un pariente más cercano que yo soy pariente de Elimelech y de Noemí, pero hay uno más cercano que yo. Ahora aparece aquí este pariente cercano, más cercano que vos, en la escena, y la costumbre era que como él no quiso redimir a Ruth, se quitaba el zapato, significaba se quitaba el derecho, y se lo dio a Booz, como que le hacía traspaso del derecho, como el pariente entonces más inmediato, ya que el pariente más cercano no quiso redimir a Ruth. ¿Quién es Ruth? La iglesia gentil. ¿Quién es el pariente más cercano que vos? La ley. Wow. La ley dijo, yo no puedo redimirla porque no puedo echar a perder mi heredad. Porque en la redención tenía que haber espíritu vivificante. Porque vos dijo que era para hacer vivir el nombre del muerto. Y la ley dada, dice la Biblia, no puede vivificar. Pero es el pariente más cercano de un judío, a cuyo pueblo ahora la moabita había venido. Entonces la ley le dice al hombre judío, al gentil, eres digno de muerte. Y de donde viene Ruth es de la muerte. Viene de la muerte del suegro, viene de la muerte del esposo. Ella viene de la muerte. Y lo que está buscando es que alguien redima el nombre del muerto. Pero la ley no da vida. La ley lo que pide es Muerte. la muerte. Entonces el pariente más cercano es la ley. Pero la ley dijo, no, yo no puedo redimir al mundo. Yo no tengo poder. Yo no quiero que mi heredad se dañe. Entonces, Booz recibe. ¿Cuántos zapatos recibió Booz ese día? ¿Con cuántos zapatos lo hicieron el pariente más cercano? ¿Cómo saben que es un zapato? Porque ahí dice, el uno se quitaba el zapato y se lo daba en singular al otro. Se quitaba un zapato. Parece que era algo no permaneciera. Era como una treta, era una treta o negocio momentáneo, una señal. Se quitaba un zapato y se lo daba al otro. La aplicación a esto es que el único ser humano que en sentido espiritual ha usado un par de zapatos diferentes es Cristo. Hombre Inicialmente, 100% hombre. Él solamente era Dios. Pero para poder ser nuestro pariente cercano y nuestro redentor, le dieron un zapato que Él no tenía en la eternidad. Entonces Él vino a ser todo Dios como era, pero ahora era todo hombre. Él es la única persona en el universo cósmico de Dios que tiene un par de zapatos diferentes. Por un lado es 100% Dios y por otro Él es 100% hombre. Gracias a Dios por su hijo. Por un lado es Dios que perdona al pecador, porque solo Dios perdona al pecador. Y por otro, cumplió la ley. Porque la ley dijo, yo no quiero redimir, porque yo no doy vida a nadie, yo lo acabo de matar. Y como Cristo, ahí están los versículos, nació bajo la ley, el Padre cargó a Cristo con los pecados nuestros. Y cuando lo cargó con los pecados nuestros, la ley pedía que muriera. Y dijo el Padre, sí, Él tiene que morir porque yo lo cargué con el pecado del mundo.
¿Lo captaron? Amén. Pero el poder de Entonces, la resurrección. ¿Ah? La resurrección. No tengo tiempo para más, pero Pablo dice, escuchen en presente, hay un solo Dios y un solo mediador hay entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si todavía Él es todo Dios y todavía es todo hombre. Fíjense que Dios no usa cicatrices ni tiene heridas. Pero cuando Él venga, dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá y mirarán al que traspasaron. Porque Él tiene un zapato de divino y un zapato de humano. Como Dios me perdona los pecados, pero como hombre tiene compasión de mí. Porque conoce mis debilidades. Es mi pariente cercano. En la eternidad pasada, Él no era mi pariente cercano, pero ahora Él se humanó y ahora sí es mi pariente cercano. Así como mis zapatos lo pueden ilustrar. Gracias, Jesucristo. Que la unción que tiene se me pegue por el zapato izquierdo. Gracias por prestarme tu zapato. El ungido va a ser yo ahora. Y está grabado en cámara. Que Dios bendiga a todos los hermanos que están mirando esta conferencia universitaria y que este escarbar sobre Ruth les bendiga. Vamos a acabar Ruth aquí porque si no, no terminamos nunca. Faltan más cosas. Pero aunque sea una panorámica tuvieron hoy de qué es Ruth, qué es Boaz, qué es Noemí. ¿Quién es el pariente que era más cercano, pero que no podía redimirnos? ¿Quién es el pariente más cercano? Padre, gracias por tu misericordia. Nos humillamos delante de ti. Te damos gracias por tu pan, te damos gracias por el trigo molido, te damos gracias por la cruz, te damos gracias por el Evangelio, por este plan redentor tan fotografiado en estos 4 pequeños capítulos del libro de Ruth. Permítenos ir a la boda contigo y fructificar. Que lleguemos a la cena de la boda como finalmente Boaz se casó con Ruth y tuvo a Obed. Y tú le dijiste en la palabra que fuera su casa como la casa de Fares. Que después que sus 2 hermanos, los hermanos de Fares, y Onán murieron, no te quedaste sin descendencia del Mesías porque nació Fares para perpetuar la descendencia del Mesías. Te damos gracias, Señor, por Obed, el hijo que nació, la iglesia multiplicada, creciendo, siendo fuerte. Danos tu gracia. Que podamos amar esta palabra, amar esta escritura y danos el secreto de vivir en intimidad contigo. Ayúdame a mí, yo quiero más de esa intimidad cuando solo estamos tú y yo. Que los queridos esta noche aquí en la conferencia de esta linda universidad puedan irse de aquí impregnados de buscar la próxima cita de intimidad contigo. 2 personas solas, tú y él. Amén. Tú y ella. Y tráenos a la mesa mañana y muévete en la iglesia como te gusta hacerlo. Por Cristo oramos. ¡Wow! ¡Hay dulce!